Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento y el sitio del cual lo veis a nivel mundial. Estamos retransmitiendo por redes para, en el día de hoy, viernes como siempre, el poder ofreceros estas charlas, estas conferencias con las que intentamos apoyar lo que son los emprendedores hispanoparlantes de aquí, de la ciudad de Londres. Hoy vamos a hablar de un tema impresionante, proyección empresarial. Este elemento tan necesario en toda la empresa que inicia y toda empresa que está desarrollándose ya. Para ello, en el día de hoy vamos a disponer de la presencia de una persona que en nuestra CSI, en nuestra Community Interest Company, la consideramos una guía hacia la cual ir, porque esta persona ha desarrollado una social business de una forma exitosísima aquí en UK. Enfocado en el tema de salud, un tremendo aplauso al fenómeno José Pérez. Gracias a la Cámara de Comercio por dejarnos este hermoso lugar, a Carlos, Jacqueline y Alex por la invitación. Soy economista de profesión y emprendedor de vocación. Hace alrededor de 3 años uní fuerzas con un socio colombiano y decidimos montar efectivamente una empresa social y proveemos acceso a salud básicamente a la gente vulnerable, a las comunidades latinoamericanas aquí en el Reino Unido. Proyección empresarial es un término extremadamente amplio y lo he querido estructurar en 3 fases: nacimiento, lanzamiento y proyección empresarial, porque hablar de proyección empresarial sin hablar un poquito de cómo crear una empresa y cómo lanzarla además pues no tiene demasiado sentido. Si nos centramos en la fase de nacimiento de un negocio, igualmente me gustaría estructurarlo en 3 bloques cruciales, que son la generación de la idea de negocio, la gestación del modelo de negocio y la creación del plan de negocio. Ahora entraremos en detalle justamente en estos 3 bloques. Nos centraremos en la fase de nacimiento de la organización. Bueno, la idea de negocio, aquí he elegido 3 puntos que para mí son cruciales cuando se hace la conceptualización, que es una palabra así un poco gorda, pero cuando se genera la idea de negocio, cuando se crea, cuando tienes la idea y dices, a esto me quiero dedicar. Hay 3 puntos que son cruciales. El primero es innovación, que está muy ligado precisamente con el segundo, que es diferenciación. Si haces algo parecido a lo que están haciendo tus competidores, que ya están en el mercado, las probabilidades de éxito, en fin, no son muy altas. Entonces, te debes replantear un poquito si tu idea de negocio es lo suficientemente creativa e innovadora como para que atraiga al cliente potencial. Si haces algo parecido a lo que está en el sector, seguramente te engullan algunos más grandes que tú. Encontrar una diferenciación en tu negocio no es fácil. Vamos por la calle, entramos en un negocio, ya sean cafeterías, restaurantes, no sé, gente que ofrece servicios, consultoría, lo que sea, y la gran mayoría están cortados por el mismo patrón. Normalmente no hay ninguno que digas, hombre, este tiene algo que le diferencia, que le hace especial. Es muy difícil encontrar eso, pero eso te hace ser caballo ganador, justamente. Aunque sea una pequeña cosa, no basta solo con que entregues un producto de calidad o que el precio sea muy bajito. No, tienes que tener algo que te diferencie, que digan, que le haga clic. Finalmente, una vez que has encontrado que tratas de innovar o que innovas y que encuentras efectivamente cuál es tu factor de diferenciación, tienes que comprobar si tienes algún tipo de impacto. Mara Social Enterprise, que es el negocio que gestiono junto con Carlos Corredor, que desde aquí saludo, mi colega, socio y amigo. Tienes que pensar, o al menos nosotros pensamos, que tiene que haber un componente social en todo esto. O sea, no basta con montar un negocio, pensar hacerte rico y comprarte una gran casa, un gran coche y listo, no. Piensa en si vas a tener un impacto en la gente a la que tienes alrededor, o en el entorno, o en la naturaleza, o en la ciudad. Mi consejo es que penséis en el impacto que pueda tener ese negocio, por una razón fundamental, y es porque si tu negocio tarda en arrancar, te cuesta trabajo tirar de él, compruebas lo complicado que es obtener financiación, si realmente estás haciendo algo que te llena espiritualmente, que te llena por dentro, seguramente saques fuerzas de donde no hay para continuar y seguir dándole, y seguir dándole, y seguir dándole. Con lo cual, para mí este es un componente fundamental. Ayudamos a personas vulnerables pues que tienen difícil acceso a los servicios de salud de aquí, pues porque el lenguaje es una barrera, por ejemplo, el hecho de no saber inglés, o que no se manejan con sus móviles o con sus portátiles, o que sufren estigma y discriminación,
Y bueno, pues lo que hacemos es acompañar a esa gente en ese camino duro para abrirles las puertas y además de una manera rápida hacerles partícipes del servicio de salud tan extraordinario que tiene el Reino Unido. Bueno, si nosotros no tuviéramos ese componente social, pues seguramente todas las vicisitudes que hemos estado pasando durante todo este tiempo y todas las trabas que nos han puesto y las decepciones nos hubieran mermado muchísimo más. Y en cambio, el hecho de pensar que tenemos un impacto directo en la gente, que cambiamos su vida y la transformamos para mejor, eso nos hace seguir en la brecha y levantarnos cada mañana con ilusión, pese a que nos estén dando malas noticias. Nos da igual, nuestro impacto, el poquito o mucho que hagamos, está ahí y hay gente que sale beneficiada. Si tú estás lo que es con ganas de entrar en un sector, ¿cómo llegas a encontrar un elemento diferencial que te hace diferente a los demás? Es muy difícil. Lo que puedo hacer es contarte en nuestro caso personal. Hay organizaciones que se dedican a negros africanos, otras a asiáticos, otras a gente de Europa del Este. O sea, básicamente son inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Posiblemente sea la gente más vulnerable en cualquier país. En nuestro caso hay un montón de organizaciones que hacen exactamente lo mismo que nosotros. ¿Pero qué hacen? Proveen acceso a un servicio de salud, pero a un servicio específico. O sea, hay organizaciones que ofrecen servicios a mujeres para violencia doméstica. Hay otros que ofrecen servicios de asesoría para la obtención de beneficios sociales. Y así sucesivamente. Bueno, nosotros creamos, aquí en el Reino Unido se llama teoría del cambio, que es el modelo de negocio. Nuestra teoría del cambio lo que dice es: nosotros vamos a buscar o a recibir o a prestar ayuda a personas vulnerables con enfermedades crónicas, pero les vamos a ayudar en otros muchos aspectos de su vida para que tengan una vida completa. Pongo un ejemplo práctico. Imaginaos que viene una persona con algún tipo de cáncer cervical, con una diabetes muy severa o con VIH, ¿no? SIDA. Nosotros le vamos a ayudar. Lo que vamos a hacer es le vamos a llevar al médico. El médico que le va a atender en español, con lo cual le cambia la vida. Ir al médico aquí en inglés, que te esté hablando de un tema tan serio como es el VIH y que tú no entiendas y que tengas que estar con un intérprete al lado, en fin, eso es devastador. Bueno, nosotros le vamos a llevar, le va a atender un médico español, le vamos a facilitar absolutamente todo, va a tener acceso al tratamiento de manera absolutamente gratuita, todo perfecto. Pero entonces nosotros pensamos, bueno, pero ¿qué sucede si esa persona ya tiene su tratamiento, su caja? No sé si sabéis, pero el VIH antes era una enfermedad mortal y ahora no, ahora es una enfermedad crónica, como va a ser la diabetes. Tomas una pastillita diaria, bueno, te mueres de viejo, como cualquiera de nosotros. Le ofrecemos el tratamiento, él se coge su cajita, esa persona se coge su cajita de pastillas, ha salido ya del médico, ha salido satisfecho porque le han dicho que no peligra su vida, tiene su tratamiento, él se va con su tratamiento a casa. Pero ¿qué sucede si esa persona, por ejemplo, está viviendo, tiene pocos recursos y está viviendo con otros 6 personas en una casa y esas 6 personas comprueban que él se coge su pastillita donde pone VIH, ya le empiezan a discriminar, posiblemente le terminen incluso echando de casa, con lo cual esa persona va a ser discriminada. Pero voy más allá, imaginaos que esa persona tiene su tratamiento y todo, pero ni siquiera tiene trabajo, con lo cual, ¿de dónde saca dinero para comer? Que lo primero que te dice el médico, oye, te tienes que tomar tu pastillita inmediatamente después de comer. Si no estoy muriendo de hambre, si es que no tengo recursos ni para pagarme la comida. Y así sucesivamente. Imaginaos que esa persona pues no habla inglés, con lo cual el acceso al trabajo se le complica. Bueno, pues nosotros les proveeríamos acceso a clases de inglés, acceso a clases de informática, de IT. Le ayudaríamos en su proceso de regularización, de settlement, de su regularización como ciudadano aquí, con su residencia permanente, digamos. Seguramente le ayudaríamos a que tengan unas prácticas laborales que le puedan favorecer el acceso al mundo laboral. Y finalmente, a esa persona le vamos a coger y le vamos a presentar a otros miembros de la comunidad a través de líderes sociales que nosotros conocemos, de su barrio seguramente, de su borough, de su... Le vamos a presentar a líderes sociales y esos líderes sociales les van a enseñar dónde están los centros cívicos, le van a presentar a otras muchas personas. Entonces, en el fondo, para que comprobéis el proceso total, estás cogiendo a una persona vulnerable que tiene una enfermedad gravísima, soluciona su problema de salud, solucionas otros muchos problemas que tiene alrededor y finalmente lo dejas instalado pues con una vida bastante mejor. Le ayudas incluso a que se mueva de casa, posiblemente a que comparta con menos personas o que obtenga beneficios para que pueda vivir solo y así sucesivamente. Creo que se entiende, ¿no? Esa es nuestra propuesta de valor que nos hace diferentes a cualquier otra organización del Reino Unido. Nosotros no estamos dedicados en exclusiva a ayudar a gente con enfermedades crónicas y a ofrecerles un acceso sencillo
a los servicios de salud, sino que cubrimos muchos otros aspectos de su vida para que esa persona, aquí hay una palabra que seguramente conozcáis todos y que es un palabrotón así gordo que se llama empowerment, ¿no? Empoderamiento. Bueno, para que esa persona que seguramente esté deprimida, esté discriminada, sufra estigma, finalmente, tras un proceso de pocas semanas, meses, pues se encuentre con la autoestima elevadísima y sea capaz de, bueno, de embarcarse en el proceso de conseguir un trabajo y de manejarse por un sistema que es bastante hostil cuando no dominas demasiado el idioma. Esa es nuestra propuesta de valor y eso es lo que nos hace diferentes y eso es lo que nosotros de alguna manera mostramos cuando buscamos financiación. A la gente que nos financia, que en algunos casos son órganos gubernamentales, el mismo NHS, el Servicio de Salud, en otros casos son empresas privadas, nosotros lo que le mostramos precisamente es nuestra propuesta de valor y les decimos, nosotros no somos como los demás, nosotros hacemos algo muy distinto, fijaos y tal. Bueno, si eres capaz de convencerlos y provees evidencia de que haces eso y le cambias la vida a las personas, listo, te financian y éxito asegurado, ¿no? Éxito asegurado. Es mucho más difícil de lo que lo estoy contando aquí, no os creáis que en fin. Pero creo que se entiende, ¿no? Claro. Ese fue nuestro factor diferenciador. En el mundo comercial, pues pueden ser otros muy variopintos. Te puedes diferenciar por calidad, porque tengas una calidad extrema y sea muy superior a la de tus competidores, aunque tengas un precio un poquitín superior, pero la gente esté dispuesta a pagar ese sobreprecio precisamente porque está obteniendo una calidad magnífica. En otros casos, pues no sé, como hace Poundland, que os digo yo, compras volúmenes inmensos de mercaderías y eres capaz de tener unos precios bajísimos. Ese es tu factor de diferenciación. Hay que reinventarse un poquito y hay que darle mucho a la sesera y hay que aplicar innovación. Los procesos de innovación son circulares, no es darle una y otra vez, es prueba y error, y es encontrar el factor de diferenciación. Le añadís algo de impacto en la sociedad, listo, ya tenéis vuestra gran idea. La idea de negocio justamente se ha concebido y decís, bueno, ahora a ponerla en práctica. Es un largo camino, no es fácil, pero bueno, tienes posiblemente la célula de la que van a hacer tu negocio, que no es poca cosa. El siguiente, dentro de la fase de nacimiento, he marcado aquí como modelo de negocio precisamente la propuesta de valor de la que hablábamos. Lo siguiente es aterrizar esa idea de negocio a través de un modelo de negocio. Esta fase la verdad es que es un poquitín más farragosa porque requiere todo lo que tienes en la cabeza, ponerlo por escrito, en fin, darle mucha más forma. Había estructurado el modelo de negocio en tres partes igualmente, que eran propuesta de valor, precio, coste y posicionamiento. La propuesta de valor es precisamente lo que estábamos hablando, o sea, esa idea, redactarla y pasársela a terceros precisamente para comprobar que todo el mundo entiende lo que tú tenías en la cabeza y que efectivamente puede funcionar como negocio. Es fundamental que haya gente ajena a ti, externa, que te dé información, que te haga crítica, constructiva, preferiblemente, porque si no todos tendemos a mirarnos el ombligo, creemos que hemos tenido una idea maravillosa, la queremos poner en práctica y nos damos cuenta de que es una chapuza. Entonces, que haya gente a nuestro alrededor que nos diga, yo no tiraría por ahí, yo quizá depuraría esto un pelín más, ¿qué tal si cambias esto? ¿Por qué no repiensas aquello? Bueno, pues la idea original tuya, que en origen parecía que funcionaba y que podía ser diferente a las que hay en el mercado, pues al final tú le das forma y le haces que sea pues mucho más, que se pueda poner en marcha con mayor facilidad. El precio-coste, bueno, ya es una cuestión de el producto y el servicio que tienes, claro, lo tienes que monetizar de alguna manera. Ya seas, en nuestro caso somos una organización sin ánimo de lucro, pero estas sociedades pueden desarrollar actividades comerciales por las que tienen que pagar impuestos. De hecho, las charities, las organizaciones sin ánimo de lucro, no pagan impuestos. Nosotros pagamos impuestos, pese a que todo el dinero lo invertimos en las comunidades. Pero bueno, es por nuestra forma legal, por la sociedad que hemos elegido ser, de alguna manera. En cualquier caso, volviendo a lo de precio y coste, tú ya tienes un producto o un servicio. En nuestro caso no es ningún producto, no es nada tangible, son servicios. Bueno, le tienes que poner un precio. Si es en el caso de un producto, distribuyas lo que distribuyas, ya pueden ser caramelos o camisetas, bueno, te tienes que fijar en cuál es tu coste y cuál es el precio al que vas a vender tu producto, con lo cual la diferencia es justamente lo que se denomina margen y entre tanto tienes que ajustar el precio en función de lo que está haciendo tu competencia. Cuando se trata de un servicio, por ejemplo en nuestro caso, que se lo ofrecemos a los miembros de nuestra comunidad de manera gratuita, le tenemos que poner un precio igualmente.
porque cuando vamos a hablar con nuestros financiadores les tenemos que decir, bueno, este proyecto que en lo que vamos a hacer es cambiarle la vida a 100 personas, cuesta tanto, porque es el salario de mi socio Carlos, el mío, una parte proporcional obviamente, el tiempo que aplicamos a ese proyecto, más el material publicitario, si hay que pagar a algún invitado, si hay que alquilar salas, con lo cual, aunque desarrolles un servicio, igualmente le tienes que poner un precio, tienes que conocer tu coste, y ese margen es el que te va a hacer, en nuestro caso, porque no nos lo llevamos a casa, sino que lo reinvertimos en las comunidades. Pero eso es lo que te va a proporcionar tener ese margen. Que harás tú con él, pues depende, es una actividad comercial, pues hacerte rico con suerte, si es nuestro caso, pues que las comunidades tengan, en fin, invertimos en las comunidades, que las comunidades salgan aún más favorecidas. Y finalmente, el posicionamiento. Digamos, del modelo de negocio, el posicionarte, pues tampoco es sencillo, porque tú puedes pensar que todos los que están alrededor, que ofrecen un servicio parecido al tuyo, o que todos los que están alrededor de ti, que tienen un producto parecido al tuyo, estáis todos metidos en el mismo saco y competís en igualdad de condiciones, pero en realidad no. En realidad te tienes que posicionar, ya sea por precio, por calidad, y tienes que entrar en un clúster, se dice en inglés, en un grupo en el que el conjunto de competidores que hay en ese grupo ya es menor. O sea que en realidad, si comercializas camisetas, tus competidores no son todos los que venden camisetas en el Reino Unido. No, tú te posicionas en un sector, camisetas baratas, o camisetas de excelente calidad, o camisetas con logos alucinantes, o camisetas... Entonces, en el fondo lo que haces es restringir el área donde se encuentran tus competidores. Entonces ya no compites con todo el mundo, sino que compites con un grupito. Eso te hace ser más fuerte también. Ya no tienes que pensar en que compites con el universo. Y finalmente, el plan de negocio. El plan de negocio, sin duda, es lo más farragoso. Carlos me comentaba hace un instante que están en plena redacción de su plan de negocio ahora mismo. Y imaginaos todo lo que hemos hablado durante, no sé el tiempo que llevo hablando, pero bueno, 15-20 minutos, y trasladar todo eso en papel y redactarlo de tal manera que quien lo vaya a leer, que bueno, en muchos casos es pues la gente que te va a financiar o la gente que te va a alquilar el local donde vas a estar basado, o socios que se quieran asociar contigo pues para ir de la mano y ser más fuertes a la hora de competir. Bueno, pues tienes que redactar un documento que plasme todo eso, todo lo que hemos estado hablando desde la idea de negocio, desde la primera concepción de la idea de negocio hasta el propio modelo de negocio. Bueno, pues redactarlo y hacerlo de una manera, en fin, concienzuda, para que la gente se sorprenda cuando lo lea y digan, coño, sí, efectivamente, hay diferenciación, hay una buena idea de negocio, hay innovación de por medio, esta gente sabe lo que hace y lo que dice. La redacción finalmente del plan de negocio, de alguna manera es tu carta de presentación. Lo sueles hacer en un documento, en fin, yo que sé, 20, 30 páginas, lo que sea, y finalmente lo sintetizas pues quizá en una presentacioncita con 8 o 10 slides en PowerPoint, y eso es lo que te llevas a todos los sitios. Vas a o bien vender tu producto o tu servicio, o vas a buscar financiación. Bueno, tú te vas con tu presentación y en 8 o 10 slides o 15, en realidad estás concentrando el trabajo de meses, devanándote los sesos y con un esfuerzo ímprobo. Ese es el producto final, ese es tu niño de alguna manera. Y ni siquiera has lanzado tu negocio. O sea, simplemente le has puesto nombre a la idea y la has definido. O sea, ni siquiera has lanzado tu negocio. Y eso posiblemente te haya llevado tiempo, esfuerzo, meses. El que quiera montar un negocio en el Reino Unido, que sin duda es mucho más fácil, por ejemplo, que en mi caso en España, que es bastante más sencillo aquí, pero es complicado y es un largo camino, muchos tropiezos pero bueno, hay que darle fuerte, y si tienes las ideas claras y sobre todo gente a tu alrededor que te está haciendo crítica constructiva, posiblemente redondees una idea y bueno, puedas salir adelante. El entorno lo permite, afortunadamente, el Reino Unido. Cuando ustedes entraron al medio de buscar la financiación, buscar la liquidez para realizar su negocio, ¿buscaron en el NHS y qué más? ¿Y entidades gubernamentales? Sí, son las local authorities, que son el equivalente a las municipalidades, ayuntamientos. Okay. ¿Qué es lo que tiene que emplear o qué estrategia tiene que tener una persona que está empezando, que nadie lo conoce, para que esa persona le dé la oportunidad de que lo escuche? Lo primero, ¿sí? Tienes la idea formada, sabes qué clientes abarcar, pero ¿qué te hace tener esa conexión entre los dos?
porque si nadie te conoce, ¿quién te abre la puerta? Golpea la puerta, pero muchas veces te la cierra. Absolutamente. ¿Qué es lo primero que haces tú para que te den la oportunidad simplemente de hablar? Simplificándolo mucho, seguramente es muchísimo más complicado que lo que voy a resumir aquí en pocos minutos, pero simplificándolo muchísimo, lo que deberías conseguir es tener audiencia con alguien, o sea, conseguir el hecho de que alguien te diga ¿que quieres una reunión conmigo? Pues sí, adelante, mira, yo tengo un hueco dentro de 3 semanas, vente aquí a las 9 de la mañana y bueno, me cuentas tu rollo. Solo con eso, tú ya tienes tu slot, tu momentazo. Has tenido que tener tu idea, conceptualizarla, montar tu plan de negocio, una presentación bien bonita, tener claro lo que vas a contar, venderte, pitching se llama aquí, ¿no? Pero tienes tu momentazo. Esa es la clave. O sea, en realidad no resulta complicado que alguien tenga una reunión contigo. Quiero decir, si haces las cosas bien, serias y formal, y tú tienes tu presentación y montas tu perfil profesional en LinkedIn, digamos, y tal, todo eso lo compartes con alguien y un día, fulanito, oye, mira, nosotros somos un negocio, hacemos esto, tal cual, este es el impacto que crearíamos en las comunidades y nos gustaría tener una reunión simplemente para mostrar qué hacemos y qué estamos dispuestos a hacer y tal. Eso es el fin último. Bueno, en realidad es el principio. Pero el fin último de estar enviando correos a la gente o llamando es justamente que te concedan un instante donde les puedas contar tu negocio de alguna manera. Claro, tienes que tener las ideas muy claras. En el caso de nuestro negocio, por ejemplo, teníamos que tener muy claro el impacto que íbamos a tener en las comunidades. No le puedes llegar a una persona y decir, bueno, yo como he trabajado más de 15 años en el sector privado y sé mucho de esto y mi socio pues lleva haciendo trabajo de campo más de 20 años y pues nos hemos juntado y bueno, a ver qué hacemos. No, lo tienes que tener súper atado y decirle, no, esta es nuestra propuesta de valor, esto es lo que vamos a hacer y de esta manera vamos a transformar la vida de un individuo. Si escuchan algo, volvemos a lo del factor de diferenciación, si escuchan algo que les hace sonar una campanita, porque están escuchando algo distinto de lo que están escuchando continuamente, ese es tu hueco. Ahí es cuando seguramente te dé pie a que esa persona te presente a otra, o te conceda una segunda reunión, o por eso quizá he incidido tanto en lo de aplicar innovación en cualquier negocio, que no te parezcas, o que aunque te parezcas a los demás, pero que tengas algo que te diferencie. Porque si no, en ese espacio de tiempo que te ha concedido esa persona, que seguramente no sea más de media hora, 45 minutos, si no escucha a esa persona algo que le haga tilín, ahí ya está, en realidad. Por eso te conviene darle tantas vueltas a todo el proceso previo hasta montar, pues eso, tu idea, tal, hasta tu plan de negocio, tu propuesta de valor y tu presentación, resumiéndolo todo. Hay que dedicarle muchísimo tiempo y esfuerzo y desarrollar una buena narrativa que creas que tenga impacto, contársela a alguien, resultó convincente, sí, no, quizás deberías, tal. Entonces cuando lo tengas todo muy atado, es tu media hora o tus 45 minutos de gloria. Si consigues que escuche algo que le llama la atención, bueno, ya tienes alguna puertecita abierta. Esos son los comienzos de casi todo el mundo. Date cuenta que, vuelvo a nuestro caso, date cuenta que nosotros estamos compitiendo con organizaciones que llevan 15, 20 años. Nadie se plantea si están haciendo un buen o mal trabajo. Nadie se plantea si el gestor es bueno o malo. Coño, les llevan dando dinero durante 15 años, se lo siguen dando. Llego yo y digo, de toda la tarta, ¿qué tal si sacrificáis una parte pequeñísima y nos la dais a nosotros, que vamos a hacer las cosas de manera distinta y mucho mejor? Bueno, convéncele a la persona que se lo estás contando. No es fácil. Bueno, volvemos al proceso de origen, ¿no? Si pasas por todas tus fases de manera estructurada, eres diligente y finalmente tienes un producto cerrado, bueno y de calidad, pues bueno, tu momentito de gloria quizá te abra algunas puertecitas, ¿no? Entre tanto, tienes que diversificar esfuerzos. Quiero decir, en nuestro caso igualmente, estás tocando en las municipalidades o ayuntamientos, te estás reuniendo con gente, a algunos les interesa, a otros no. Son procesos súper burocráticos, es bastante complicado que alguien se eche mano al bolsillo y te diga, sí, listo, ¡pam!, empiezas mañana, eso no sucede nunca. Bueno, pues tienes que pensar y decir, bueno, pues vamos a ver, ¿qué tal si nos dirigimos un poquitín al sector privado? Sector privado, nosotros estamos en salud, ¿no? Empresas farmacéuticas, venga, toc, toc, toc. No, toc, 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 no, toc, toc, toc. Bueno, quizás en un mes, venga, te preparas. Estás diversificando, no pones los huevos todos en la misma canasta, ¿no? Estás hablando con las municipalidades y con los ayuntamientos, pero estás hablando también en empresas privadas.
puedes hablar, hay gente, nosotros no lo hemos hecho aún, pero hay gente que habla con, se llama, bueno, aquí se llaman wealthy individuals, gente que tiene mucho dinero y que apoya causas sociales y da dinero, y ellos hacen autopromoción de ello. Entonces te puedes encontrar con gente que bueno, en fin, que tiene dinero. De hecho hay mucha en el Reino Unido, porque la filantropía en España no sucede, por ejemplo, desgraciadamente. Pero aquí hay muchísimo filántropo, entonces hay mucha gente con muchísimo dinero que tú le cuentas tu historia y tu propuesta de valor y te dicen, joder, pues me parece que estás haciendo algo grandioso por las comunidades latinas. Toma, pum, y te sponsorizan un espacio chiquitito o... Bueno, tienes que ser un poquito creativo y tocar puertas. No son tanto los inversionistas los que fallan, el que falla es uno. O sea, normalmente hay mucha inversión, hay mucho dinero y hay mucho inversionista buscando proyectos, pero no coincide con que hayan proyectos organizados, estructurados, que se presenten de manera, pues, por lo menos mínima para adquirirlos. Pero imaginaos unos 4 chavales que tecnológicamente son muy avanzados y quieren montar una startup tecnológica, dependiendo de la idea que tengan, de cómo la conceptualizan, de la propuesta de valor que creen, cómo la plasmen en un documento. Esos chavales pueden o morir de éxito presentando y la gente diciéndoles no y no y no y no, o se pueden presentar una ronda de financiación y dicen, toma, para que empieces, 2 millones de libras. Yo no he soñado con eso y llevamos 3 años, pero hay chavales que lo hacen, chavalitos con 20 y pocos años. Efectivamente, el éxito o el fracaso nada tiene que ver con los inversionistas. La gente tiene dinero en el bolsillo y en nuestro caso apuesta porque tengamos impacto y transformemos la vida de las personas, pero en el caso de una tech startup están apostando porque unos chavales monten un pequeño negocio y sean capaces de multiplicar su crecimiento por 10 o 100 en un par de años. Dicen, coño, pues le voy a dar dinero a estos chavales que se pongan a trabajar como locos, yo me reúno con ellos de vez en cuando, les asesoro un poquito, participo en su sociedad y si ha multiplicado su valor 100 veces en 2 años, pues chicos, me estoy intentando ganar dinero o cojo mi participación y la vendo y le voy a invertir en otra. Hay mucho angel investors, se llaman. Incluso hay inversionistas, bueno, no conozco mucho en profundidad, pero sí sé que hay diferentes tipos de inversión, entre los cuales hay varios modelos que son no retributivos, o sea, que el inversionista quiere probar, quiere que el emprendedor pruebe sin pedirle a cambio, o le dice, bueno, esto es para que mire si el proyecto sale adelante, ¿no? En nuestro sector sucede muchísimo, es gente, os adelanto que nosotros no hemos explorado todavía esa opción, pero en nuestro sector sucede muchísimo, que es gente que es filántropo, ni siquiera quieren aparecer ni en una web, ni quieren que los menciones, no, les sobra el dinero, les parece que tu causa es justa y es bonita, sienten algún tipo de vinculación, quizá porque son latinoamericanos, o quizá porque tienen muchos amigos latinoamericanos y conocen a muchos inmigrantes que lo han pasado fatal en el Reino Unido hasta que se han conseguido establecer, por la causa que sea. Entonces gente que permanece en la sombra, pero aún así te financia. Nosotros cuando hicimos nuestro plan de negocio, que fue en el verano de 2020, pues era un documento que podría tener fácil 30 o 40 páginas. Estábamos haciendo hasta predicciones financieras a 5 años, estábamos viendo incluso de qué forma podíamos comercializar, o sea, añadir una pata comercial a nuestro negocio puramente sin ánimo de lucro. Entonces veíamos, pues bueno, un montón de gente latinoamericana aquí, por ejemplo, con artesanos. Y pensábamos, bueno, ¿y podríamos hacer beneficiar a esa gente artesana si ellos a través de nosotros, aprovechándose precisamente de nuestro alcance y de nuestra marca, vendieran sus productos? ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, que en realidad el plan de negocio, en nuestro caso, era algo bastante sofisticado. Al final lo sintetizas en unas cuantas diapositivas porque tienes media horita para ganarte la confianza, impactar a un individuo, para que te diga, oye, pues me ha parecido interesante lo que has contado, veámonos una segunda vez. Y ahí ya empieza tu vida de emprendedor. Antes tu vida de emprendedor se limita a estar en una silla y pensar y comentar con tus socios si es que tienes, o si no tú solo, escribir. En ese momento empieza tu vida de emprendedor, en el momento en que ese señor te dice, me ha parecido interesante. Cuando sabes que es el señor que lleva el dinero en el bolsillo y le ha parecido algo interesante, dices tú, joder, tan mal no lo habré hecho. Eso es el business plan, efectivamente. O bien la presentación chiquitita, es un business plan comprimido, o bien el documento de 40 o 50 páginas. En la fase de lanzamiento había previsto aquí hablar de 3 cosas. La forma jurídica,
la puesta en marcha, la promoción y la publicidad. La forma jurídica es algo fundamental, porque entre ser una charity, una organización sin ánimo de lucro, o ser una empresa privada pura y dura, hay un amplio espectro de formas legales que puedes elegir. Y de hecho las sociedades de interés comunitario, las Community Interest Companies, están un poco por el medio, que en realidad son mitad organizaciones sin ánimo de lucro, pero que además pueden desarrollar actividades comerciales. Entonces tienes que pensar mucho qué forma jurídica le quieres dar a tu negocio. Si tú no quieres que tenga que sea sin ánimo de lucro, si tú no quieres invertir todo tu margen, digamos, en las comunidades, si no tienes en tu cabeza ayudar a los demás o al medio ambiente o al desarrollo de las ciudades, o si no quieres tener el impacto del que hablábamos, allá tú, te vas a una empresa puramente privada, crees que tienes la clave de un producto ganador, lo comercializas y hacerte rico. Entre tanto, si no es ese tu modelo, tienes que explorar otros muchos. Charity, o sea, puramente no una sociedad sin ánimo de lucro, pues quizá a lo mejor tampoco te interese, porque quieres empezar tu negocio así, pero en un futuro te interesaría comercializar algo. Pues quizá te interesaría mirar otro tipo de sociedad, que en este caso a ellos y a nosotros nos cuadra más, para que tengas la puerta abierta en un futuro para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Para poder comercializar un producto y no solo hacer actividades sin ánimo de lucro. Entonces, mi recomendación es que se elija a un experto o al menos a una persona que haya pasado por este proceso antes y que te pueda dar unas pocas de pistas, ¿no? Entonces tú le cuentas tu idea de negocio y bueno, seguramente te puedan dar pistas y decir, oye, pues mira, yo tiraría por aquí o por allá. Si te vas a un asesor, pues obviamente te va a cobrar dinero, seguramente sea un abogado, sepa mucho, un economista, y te vaya a cobrar dinero. Quizá te conviene más, pues amigos emprendedores, oye, ¿tú qué forma le diste, qué forma legal le diste a tu sociedad? Pues yo esta, ¿y por qué razón? Y pues yo esta, ¿y tú por qué? Y tal. Te formas tu idea y aquí formar una sociedad, afortunadamente no es muy complicado, una vez que tienes tu plan de negocio precisamente, pues extraes unos poquitos textos de tu plan de negocio, te metes en una página web, pagas no sé cuánto cuesta ahora, y lo haces online y es bastante sencillito. En la puesta en marcha, en realidad, es la parte operativa y financiera. O sea, en algún momento te tienes que sentar y ponerle números a la cosa y ver de qué manera lo vas a operativizar, o sea, ver de qué manera todo eso que está sobre el papel lo vas a hacer sobre el terreno, y eso igualmente hay que escribirlo, porque además verbalizándolo solamente no funciona, hay que terminar escribiéndolo y luego finalmente hacer publicidad y promoción. O sea, una vez que ya has lanzado tu proyecto, te tienes que dar a conocer. Bueno, ahora es relativamente sencillo, está redes sociales, seguramente tengas amigos, socios, tal, que te puedan ayudar con sus plataformas de redes sociales. Finalmente, en el capítulo de proyección, quería hablar de tres cositas, y esto ya sí que es rapidísimo. Hablaba de sostenibilidad, de crecimiento y luego de un palabrotón que es escalabilidad, ¿no? La sostenibilidad, que la última vez que me pidieron dar una charla, el hacerte sostenible no es complejo. O sea, una vez que has lanzado tú, o sea, lo has concebido, lo has lanzado, el simple hecho de hacerlo sostenible en el tiempo tu negocio ya es un reto brutal. El 80% de las startups entre un año y dos han desaparecido. Entonces el hacerlo sostenible, o sea, que pasen 2, 3, 4, 5 años y que tú sigas navegando, eso ya es un gran éxito. Si alguien ha montado un negocio y lleva entre 3 y 5 años y se gana la vida sin necesidad de buscarse ningún trabajo, se gana la vida solo con eso, aunque sea malamente, y es capaz de mantenerse, lo que digo, entre 3 y 5 años, para sacarle números, ¿eh? Hay una fase de sostenibilidad y en algún momento aparece tu fase de crecimiento. Bueno, ahí no es que tengas que bajar la guardia ni nada, pero como que se te agita menos el pulso, ¿no? Ya puedes respirar un poquitín más relajado y dices, coño, por fin, ¿no? Estaba yo aquí en la cuerda floja todo el rato y ahora como que me sobra un pelín, ¿no? Y puedo pensar incluso en expandirme y demás. Me gustaría cerrar aquí con esta pequeña reflexión, ¿no? La sostenibilidad y el crecimiento. Ese punto justamente donde has dejado tu fase de sostenibilidad y comienzas a crecer un poquito, eso es maravilloso, ¿no? En ese momento justo en el que ves que ya no es solo sostenerte, sino que puedes crecer aunque sea un mínimo, es extraordinario.